Vamos a grabar. ¿Listo? Pues muy buenas noches a todos y pues vamos a continuar con Proverbios capítulo 19 y vamos a empezar orando y poniendo este tiempo en manos del Señor. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias porque podemos abrir tu palabra, escuchar tu voz, escuchar tu consejo, tus principios de sabiduría para nosotros. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra sabemos que podemos encontrar ese consuelo y esas palabras de ánimo para seguir adelante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy toca Proverbios 19 y Proverbios 19 estamos en un bloque de proverbios donde son, por decir así, proverbios generales que se han ido agrupando de una manera, pues, más o menos. Pero digamos que son proverbios que tratan sobre muchos y distintos temas. Este lo he intentado agrupar, más o menos los versículos lo he intentado agrupar por temas. Me han salido como 5 temas, aunque algunos vamos a ver que como que también podrían pertenecer a otros, pero era una manera pues más o menos de poder organizarlos y poder entenderlos. Lo que me ha gustado mucho de estos proverbios, y los vamos a leer, pero antes de leerlos me gustaría explicarles el qué, para que cuando lo leamos podamos poner atención. Es que hay, digamos, el autor de estos proverbios ha utilizado 2 tipos de proverbios, ¿no? Digamos, 2 tipos de forma de escribir la poesía, ¿no? Hay una que es el antitético y va por líneas, ¿no? Entonces, la segunda línea es lo contrario a la primera. Hay varios proverbios que son de ese tipo. Mejor es esto que el otro, ¿no? Porque el otro es peor, este es mejor porque el otro es peor. Y eso, digamos, utiliza esa forma opuesta para reforzar qué es lo que Dios realmente aprecia y entiende por sabiduría. Y hay otros, digamos, los otros proverbios utilizan lo que se llama digamos, bueno, es como complementar, la segunda línea complementa, refuerza la primera, con la idea de que entendamos eh, de forma más profunda lo que está queriendo decir. Y más o menos, digamos, en este Proverbio 19, trata acerca de una persona íntegra, una persona que tiene un buen carácter, un carácter que busca agradar a Dios, que busca vivir en esa sabiduría. Recordemos que digamos, el versículo que rige todo Proverbios es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y decíamos que el temor de Jehová tiene que ver con rechazar el pecado. La sabiduría tiene que ver con rechazar el pecado. Y entonces en este capítulo 19 habla de esa persona que busca agradar a Dios a través de cómo vive, a través de lo que él hace, cómo rechaza el mal y aprecia lo bueno. Y esto es algo que, francamente, es bueno para nosotros escuchar y aprender, y no solo aprender como memorizar, sino también llevarlo a la práctica, a entender que Dios está buscando ese carácter en cada uno de nosotros, que está buscando ese tipo de persona que rechaza el pecado y vive de esta manera concreta que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a poner atención, vamos
bajar la guardia, vamos a dejar que el Señor nos llame la atención a nuestras vidas, en lo que hacemos, y estemos con esa labor, con esa disposición de cambiar y de hacer las cosas diferentes. Así que voy a empezar leyendo todo el Proverbios 19, y luego vamos a irlo desgranando. Proverbios capítulo 19, verso 1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los bienes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca le llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá fin. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo de perversos se burlará de juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Pues es un proverbio realmente interesante, y como les he dicho, he intentado agrupar de una manera más o menos temática cada una de las ideas que se están expresando. En primer lugar, habla acerca de las personas íntegras, habla acerca de las personas que andan honestamente y correctamente delante del Señor. Y cuando hemos dicho de que estos proverbios tienen que ver con sabiduría, tiene que ver con caminar en los caminos del Señor, aborrecer el pecado,
creo que ese principio de integridad es importante, la integridad en nosotros es importante. Ahora vamos a ver cómo lo describe. Pero vivimos en un mundo en el cual la integridad está perdiendo su valor a nivel social. Eh, ya no es ser inteligente, ser íntegro. Ser inteligente es aprovecharse incluso, causando incluso mal en otra persona, pero el que se aprovecha se dice que es inteligente, que es alguien como... de ese tenemos que aprender porque supo aprovecharse, ¿no? Y el Señor, cuando habla de sabiduría y habla de aquellos que aman al Señor, la integridad va por otro camino. Y ese es un llamado para todos nosotros acerca de cómo debemos de vivir nuestra integridad, ¿no? Comienza el verso 1 hablando de y contrastando y diciendo, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Dice, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Así que está poniendo dos aspectos de la integridad, dos aspectos del saber caminar. Tiene que ver con ser consecuentes, que está hablando en el verso 1, y digamos, lo trabaja con la oposición, con el antitético, dice que el de perversos labios y fatuo. ¿De acuerdo? El de perversos labios y el engañador, el fatuo es el engañador. Entonces dice, es mejor la pobreza, pero con honestidad, que el engaño para vivir bien. Y luego dice, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura a los pies peca. Entonces nos habla de integridad por un lado y nos habla también de conocimiento. No es una cuestión de que me hace falta tener un título universitario para tener el alma sin ciencia, ¿no? Pues como no tengo un título universitario, entonces yo soy un alma sin ciencia. No está hablando de ese tipo de cosas. Lo que está diciendo el alma sin ciencia está hablando de una persona que no es inteligente, que no es analítica, que no es capaz de evaluar. Y todos podemos hacer eso. Entonces habla de integridad de la persona y habla también de esa capacidad de evaluar las situaciones. Y dice que aquel que no es capaz de evaluar, aquel que no tiene ciencia, que no tiene esa capacidad de razonar, dice que entonces él corre con los pies y peca, es decir, al no evaluar sencillamente hace y haciendo peca. Así que comienza con dos aspectos positivos acerca de una persona íntegra que vamos a ver eh, en los 7 primeros versículos. Entonces, una persona con integridad es aquel que, digamos, hace las cosas de manera honesta, no busca el beneficio propio. Ahí está hablando del pobre con integridad. Y también es una persona que reflexiona. Y luego nos habla acerca de lo opuesto, nos da los 3 aspectos negativos. Y entonces dice, la insensatez del hombre, el insensato dice, tuerce su camino, las riquezas traen muchos amigos y el testigo falso no quedará sin castigo. Entonces, insensatez, testigo falso, está hablando de una persona necia, una persona que busca aprovecharse y las riquezas, aunque está hablando de cuestiones materiales, dice, las riquezas traerán muchos amigos, pero todos sabemos que cuando hay plata de por medio, digamos, ahí la amistad fluye y muchas veces el que tiene plata busca tener esos amigos como diciendo, mira qué importante soy, que la gente viene a mí y entonces hace el contraste, ¿no? El pobre es apartado del amigo, es decir, las riquezas generan amigos por interés, son personas insensatas, es testigo falso, pero dice que las consecuencias de esas personas que no están actuando con integridad, dice que de Jehová se irrita, dice que el pobre, el que no tiene la plata, el que no tiene esa capacidad, pierde esos amigos por el interés del otro.
y dice, el que habla mentiras no escapará. Así que como personas íntegras debemos de buscar el vivir de acuerdo a nuestros principios, aun cuando la integridad me lleve a vivir, a ser pobre, como estaba diciendo el verso 1. Y debemos de tener cuidado, como personas, como creyentes que estamos buscando esa integridad, el no ser insensatos, el no ser un testigo falso, el no buscar a través de las cosas tener esos beneficios, sino que realmente tener esa actitud va en contra de Dios e irrita, dice ahí, irrita, contra Jehová se irrita su corazón, se enoja. Dios se enoja contra ese tipo de personas. Así que en medio de una sociedad como es hoy día, donde las amistades funcionan en base al interés, donde las amistades funcionan en base a la plata, donde el estatus social solamente se basa en plata o en posiciones y no en la integridad del corazón. El mensaje que está dando los proverbios a nosotros es que un cristiano que realmente busca vivir sabiamente agradando a Dios debe de dejar ese camino y entonces debe, digamos, el interés primordial es buscar agradar a Dios viviendo de esa forma íntegra y utilizando el conocimiento para vivir de una manera sabia, porque vivir sin esa reflexión nos lleva a pecar. Termina diciendo, hablando el verso 6 y 7 acerca de esta integridad, hace un poco más o profundiza en cuanto a lo de las riquezas, trae amigos, etcétera. Dice, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Busca la palabra y no la hallará. ¿Qué está diciendo? Que no está elogiando, realmente no está elogiando al que busca el favor del generoso. Hay un refrán, no sé si aquí ese refrán existe. El refrán dice, por tu interés, por tu interés te quiero, Andrés. Básicamente ese refrán lo que está expresando es que hay algo que me interesa de la otra persona y entonces a veces la actitud de las personas es que por esa cosa que me interesa de él, entonces yo me acerco a esas personas. Y aquí está expresando ese mismo refrán, el que he dicho, por el interés te quiero, Andrés, lo está expresando con otras palabras. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Porque si no diera, muy probablemente no serían amigos o no buscarían esa amistad. Porque ahí dice, todos los hermanos del pobre la aborrecen, como no tengo nada que sacar del pobre, entonces yo no quiero saber nada de él. Y eso es un corazón un corazón de una persona que no es íntegra, de una persona que no vive según los valores del reino. Y eso es un llamado de atención para todos nosotros, de evitar, digamos, de evitar esas relaciones sencillamente por el interés. La pregunta es, entonces, ¿qué me estás diciendo, Íñigo? ¿No puedo entonces ser amigo de alguien generoso o de alguien que digamos, pues que le gusta compartir? No, no estoy diciendo que no podamos ser amigos, tener esa relación con personas generosas. No, no estoy diciendo eso. Esto, lo que estoy diciendo, que es lo que está diciendo aquí Proverbios, es que no solamente busques la amistad por lo que puedas sacar de la otra persona. Y no solamente cuestiones materiales, sino otras cuestiones, ¿no? Ahora que estamos todavía en época de la DIAN, ¿no? Pues digamos, el gran eslogan, ¿no? Tu amigo el contador, ¿no? Y entonces vas donde el contador, que es tu amigo, oiga, me haces la declaración, me la haces de la declaración, ¿no? Y no me cobres, que soy tu amiguito, ¿no? Eso es por el interés te quiero, Andrés, eso es por el interés te busco, ¿no?
En este caso, ¿qué sería? Bueno, puede ser amigo de un contador y decirle, oiga, contador, pues le voy a pagar lo que es justo por el trabajo que tú me has hecho. Que si luego él te quiere dar un descuento, qué bueno. Que si luego él no te quiere cobrar, qué bueno. Pero que no seas amigo de un contador, sencillamente, porque en la época de hacer las declaraciones no quieres pagar a alguien que te haga la declaración. A eso está hablando, o eso está queriendo decir que muchos buscan el favor del generoso y aborrecen al pobre. Del pobre no puedo sacarle nada, entonces yo no me hablo, no tengo relación con el pobre porque no le puedo sacar nada. Pero de ese que sí le puedo sacar algo, voy a estar cerca, voy a ser su amigo para que me dé. Y entonces yo estoy con las personas simplemente por el interés. Y eso, vuelvo a insistir, no es el corazón de una persona sabia, de una persona íntegra. Eso es aprovecharse. Entonces tenemos esos primeros 7 versículos, ¿no? Que nos hablan acerca del corazón de una persona íntegra, de cómo vivir en esa sabiduría siendo personas íntegras. Y tiene que ver con, digamos, un corazón recto, tiene que ver con ese conocimiento que nos ayuda a no pecar, a no hacer las cosas mal y a evitar insensatez, falsedad, mentira, interés en las relaciones con los demás. En segundo lugar, el segundo grupo son versos del 8 al 13. Y lo voy a volver a leer para refrescar nuestra memoria. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura de los hombres detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Este segundo grupo lo he titulado como que son las personas sabias. Esas personas son sabias porque son personas, como dice el verso 8, con entendimiento. Son personas que saben discernir las cosas. Y volvemos a insistir, ¿no? en cómo estamos viviendo hoy día. Quizá no estamos tan marcados, digamos, esta forma de vida no está tan marcada como digamos, en sociedades más, digamos, tipo Estados Unidos, en Europa, en algunas zonas donde este tipo de pensamientos está mucho más marcado, y especialmente en Estados Unidos, donde esa, eh, ese buscar eh, resaltar, ese buscar sobrepasar a las demás personas, está por encima de una persona que vive con entendimiento, vive sabiendo lo que realmente necesita. Hay dos partes que llaman la atención, es como son 6 versículos, pero se dividen en dos grupos de 3. Tenemos el verso 8 que habla en el aspecto positivo, el que posee entendimiento, y el verso 9 habla del testigo falso, y el verso 10 habla del necio, que son dos negativos, dos aspectos negativos, que es lo opuesto a tener el entendimiento. Luego en el verso 11 vuelve a hablar de la cordura del hombre, y entonces el verso 12 habla acerca de la ira y habla también del necio otra vez.
Y si se han dado cuenta, del 1 al 7 también ha hablado del testigo falso, también no ha mencionado la palabra necio, pero sí ha mencionado ese tipo de personas. Así que está hablando de personas que tienen un entendimiento. Es la persona necia versus contra el honesto, mejor dicho, el honesto contra el necio. ¿Cómo debe de vivir una persona sabia? Y recordemos que sabio no tiene que ver con ser inteligente, tener un coeficiente intelectual de 180, no tiene nada que ver con eso. Una persona entendida, una persona sabia, desde lo que la Biblia enseña y Proverbios enseña, es una persona que vive buscando agradar a Dios, rechazando el pecado. Y entonces en este caso está hablando de una persona que busca agradar a Dios versus la persona que es necia, que busca su propio interés. Y entonces dice, el que posee entendimiento, esa persona sabia que es capaz de discernir, que es capaz digamos, de elegir lo bueno, dice, ama su alma. Es decir, una persona entendida ama su alma, ama el, digamos, vivir de una manera correcta delante suya. No trata de engañar. Y lo complementa con el que guarda inteligencia y hará el bien, ¿no? Lo refuerza el entendido con la inteligencia, saber discernir. Y entonces habla del necio, ¿no? Y lo menciona o presenta al necio como un testigo falso, que es un mentiroso, y el necio dice, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo el ser el señor de los príncipes. Es decir, el necio se alegra, se regodea en hacer las cosas mal. El testigo falso será castigado, el necio se regodea en hacerlo mal. Y está diciendo, oiga, esos van a ser castigados. El necio no va a durar mucho. Mejor sea una persona entendida, mejor sea una persona que sabe discernir, mejor sea una persona sabia. Y luego vuelve otra vez a hablar de ese entendimiento. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es decir, en medio de los problemas, un hombre con entendimiento sabe cómo detener las situaciones difíciles. ¿De acuerdo? Y habla del rugido del cachorro de leones, la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. No, el entendido, la persona entendida sabe detener la ira, sabe detener las situaciones difíciles, sabe detener los problemas. Pero dice, el necio es dolor para su padre y gotera continua a las contiendas de la mujer. Es decir, una persona necia es una persona que solo sabe encontrar problemas y no resolver los problemas. Sin embargo, una persona entendida es alguien no solamente que aprecia su vida, sabe vivir correctamente, el que hace las cosas bien con sabiduría, sino que también en medio de las dificultades tiene el discernimiento para poder detener y parar esas situaciones de vida que pueden, digamos, que pueden ser a causa de un problema, de una dificultad, de la ira, del enojo. Entonces, realmente hemos visto en los primeros versículos del 1 al 7 cómo debe de vivir una persona íntegra. Habla también del conocimiento, como el saber discriminar, discernir. Y la segunda parte sigue profundizando acerca de ese entendimiento. Y dice, el entendido es alguien que se va a evitar los problemas y que se ama a sí mismo, se cuida a través de tener ese entendimiento y ese discernimiento. Sigue hablando acerca de personas sabias. Y tenemos del 14 al 17, tenemos personas, está hablando de personas honestas.
sigue viendo y explicando cómo deben de ser las personas. Y esto entonces dice, bueno, también una persona sabia es una persona honesta. Hemos visto integridad, hemos visto entendimiento y ahora vemos honestidad. Versos del 14 al 17, la honestidad en este caso la presenta en torno al trabajo, en torno a cómo vivimos. No dice la casa y las riquezas, ¿no? Lo que tenemos son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahí tenemos varios temitas. Realmente, si fuéramos muy estrictos, prácticamente las líneas podríamos llegar a verlas como de manera independiente, pero estamos viendo la honestidad, ¿no? Y hablando de la honestidad, aquí está presentando a la honestidad. Dice que la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Y está contrastando. Y está diciendo, bueno, lo que te puede dar el ser humano, riquezas, contra lo que te puede dar Dios, una mujer prudente. Entonces, en la honestidad, ¿qué es lo que estás buscando? Estás buscando, en este caso, está contrastando las riquezas contra una mujer sabia, una mujer que te ayuda a vivir de manera honesta, que porque es prudente. Luego dice, la pereza te hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Oiga, honestamente, en esa honestidad, ¿dónde está el trabajo? ¿Eres de aquellos que rechaza el trabajo? ¿Que no eres honesto? ¿Que esa parte de la necesidad del trabajo para poder vivir de una manera honesta? Tu esposa, el trabajo, y termina hablando de que guarda el mandamiento, guarda su alma. Una persona honesta es aquel que vive en la integridad de los mandamientos del Señor. Y no me gustaría que esto quedara solamente en, ay, qué bueno lo que está diciendo, sino que realmente pudiéramos ver cómo estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Realmente nosotros estamos siendo honestos? ¿Estamos viviendo, buscando del Señor las cosas buenas? ¿Guardamos los mandamientos para vivir de una manera íntegra? ¿O cómo estamos realmente viviendo? Porque si lo que estamos buscando es tener, el que ama las riquezas, la casa y las riquezas son herencia de los padres, los bienes materiales vienen de allá. Oiga, la pereza no te da hambre, pero entonces voy a buscar la manera de que sin trabajar yo pueda tener. Yo menosprecio los mandamientos de Dios porque eso me ayuda a ganar más plata. Eso no es ser honesto. Y termina diciendo, a Jehová presta el que da al pobre. Es decir, oiga, si usted realmente es honesto y usted vive para agradar a Dios, prefieres tener una mujer prudente antes que plata, que propiedades. Prefieres trabajar de manera honesta para ganar lo que necesitas tú para comer. Realmente vives según los mandamientos, aunque pareciera que el que no es honesto, el que no vive los mandamientos, parece que le va mejor. ¿Qué es lo que está diciendo? Oiga, si usted es honesto y usted además encima comparte, o sea, es generoso, no solamente hace las cosas bien, sino que entiendes que lo que Dios te da es para compartir con los demás. El que dice,
y el bien que sé que ha hecho se lo volverá a pagar. Esto no es un cajero, es cierto, no es un cajero, pero en cierto modo, vamos a decirlo de esta manera, si tú y yo nos encargamos de ser honestos y de vivir correctamente, cuidando a los demás, preocupándonos por los demás y no simplemente tratando de tener yo. ¿Qué es lo que dice? El Señor, no te preocupes, se encargará de sostenerte a ti. Ahí dice, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios es el que te va a sostener cuando tú estés haciendo las cosas bien. Y hermanos, creo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida eso, pero se nos olvida. Y por eso es bueno acordarse, por eso en el Antiguo Testamento construían ese montículo de 12 piedras. Antes de cruzar, por ejemplo, el río, el Jordán, construyeron ese montículo con 12 piedras para adorar al Señor, pero también como un recordatorio de lo que Dios había hecho hasta ese momento. Y nosotros necesitamos tener esos recuerdos donde podamos apelar, podamos decir, oiga, Dios nos sostuvo en esos momentos de dificultad. Oiga, yo puedo ayudar a otros, yo puedo ser generoso, yo debo de hacer las cosas bien para agradar a Dios, porque Dios es el Dios que me sostiene. Yo debo de ser una persona honesta frente al Señor en todo lo que hago, porque Dios es el que me va a cuidar si yo soy realmente honesto. Y como les digo, todos tenemos momentos en nuestra vida que hemos experimentado ese tipo de cosas. Lo que hace falta es volverlos a recordar cuando tengamos esos miedos. Ay, es que voy a tener que hacer trampas en la DIAN porque me toca devolver mucho. Es a ver si me invento por ahí alguna factura o cómo lo amaño, ¿no? Dicen que han tenido que devolver 90.000 declaraciones de la DIAN porque pusieron especialmente en personas dependientes, pusieron datos incorrectos. 2222, 1234, es decir, ya sabemos, tarjetas de identidades falsas para intentar deslavar. ¿Y qué es lo que está diciendo? No, sé honesto, haz las cosas bien, porque yo soy el que te sostiene. Trabajas, trabaja bien, yo soy el que te sostengo. Hazlo de manera honesta, yo soy el que te sostengo. Busca tener una relación correcta y no te preocupes por lo demás, porque yo soy el que te sostengo. Sé honesto, porque yo soy el que te sostengo. Guarda mis mandamientos, aunque eso signifique tener que decir no, quizá algún beneficio que tú piensas que puedes recibir, porque yo, Dios, soy el que te sostengo. Y eso es la sabiduría del Señor. Y eso es lo que busca personas sabias que sean honestos, recordando que es Dios el que nos va a sostener. En cuarto lugar, una persona sabia es una persona que escucha el consejo. Versos del 18 al 21. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirás nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué dice versos 18 y verso 19? Castiga a tu hijo. ¿Para qué? Para que no se destruya. Pero sí dice, ten cuidado.
Dice, el de grande ira llevará la pena y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Es decir, sí habla de castigar, pero habla de que debemos de castigarlo de tal manera que el castigo lleve a que el hijo pueda aprenda a escoger el camino correcto. Versos 18 y 19. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza para que no se apresure luego a que se destruya esa persona. Así que una persona sabia es una persona que escucha el consejo, y en este caso el primer consejo en el cual los hijos, hablando acerca de los hijos, es que debemos de corregirlo, debemos de corregirlos, porque esa es una forma de enseñar el consejo y alguno puede decir, oiga, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, pegarle a un hijo pues de forma correcta, sabemos en qué medida debemos de pegar, debemos de castigar, eso ya lo sabemos, cada uno sabe cuál es la medida correcta. ¿Por qué eso hace que un hijo escuche el consejo? Porque cuando le corregimos, lo que le estamos diciendo es que lo que ha hecho está mal, porque eso desagrada a Dios. Y creo que eso es importante hacer énfasis cuando corregimos. Es decirle, oiga, usted agarró plata que no era. Eso está mal, no porque no porque me hayas agarrado a mí la plata, sino porque el Señor dice, no robarás. Con lo cual, al agarrar plata sin mi consentimiento, estás pecando contra Dios en primer lugar y contra los padres en segundo lugar. Entonces, cuando yo corrijo de esa manera y le hago entender que lo que está haciendo desagrada a Dios, entonces hay esperanza de que esa persona, de que ese joven pueda ser una persona sabia. Termina diciendo el verso 20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Esos 3 versículos hablan de eso mismo, la corrección para ser sabio, escuchar el consejo para ser sabio. Dice que mucho pensamiento, verso 21, hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando nosotros hemos enseñado el consejo de Dios, lo que va a permanecer es eso. Va a recordar eso, que es lo que al Señor le gusta, que es a lo que al Señor le parece. Y entonces vivirá de una manera sabia porque ha aprendido y ha entendido el consejo de Dios. Y ese consejo de Dios permanece en el corazón de esos jóvenes, también permanece en nuestro corazón porque nosotros hemos sido hijos de nuestros padres que nos han enseñado y entonces nos acordamos de las enseñanzas. Yo todavía hay cosas que recuerdo y cuando hablo con mis padres le digo, ¿te acuerdas de? Mis padres no se acuerdan, yo sí me acuerdo. Fueron cosas que me marcaron en cuanto a la disciplina y a la enseñanza. Y aún con 45 años, prácticamente 27 años después de haber salido de casa, todavía son cosas que me acuerdo, enseñanzas que me acuerdo para vivir sabiamente. Con lo cual, ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es a plantar esa semilla, esas perlas de sabiduría, en este caso, en los hijos. Personas, muchachos que escuchan nuestro consejo para que a ellos les pueda ir bien. Y finalmente, versos 22 al 29. Ya, digamos, toca temas varios, pero una persona sabia, es una persona que vive agradando a Dios. Hemos dicho que una persona sabia es una persona íntegra, una persona con entendimiento, una persona honrada, una persona que sabe escuchar el consejo y finalmente es una persona que vive agradando a Dios.
Y del verso 22 al verso 29 toca diversos elementos. Primero dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Entonces tenemos una persona que agrada a Dios y que vive sabiamente. Es una persona que busca hacer misericordia. Verso 23, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado el mal. Es decir, una persona que vive en ese temor del Señor es una persona que va a tener vida y que vivirá de una manera, vamos a decirlo, de una manera buena, bien. También dice el perezoso, ¿no? El perezoso mete su mano en el plato y ni aún en la boca se hiere, ni aún su boca la llevará. Una persona que vive agradando a Dios es una persona trabajadora, una persona sabia es una persona trabajadora. El siguiente versículo, hiere el escarnecedor y el simple se hará avisado y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Aquel que busca vivir, lo hemos dicho, esa ciencia tiene que ver con inteligencia, pero no inteligencia de meterse conocimiento, sino de saber discriminar y discernir lo que agrada a Dios, lo que es sabio. Menciona ahí también luego después el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, trae vergüenza, como es una persona sabia que agrada a Dios, es el que vive, el que tiene una buena relación con sus padres. Hablábamos con este mediodía, con Daniela, con Juan David, que se van a casar en diciembre y pues queríamos estar, ¿no? Pero pues no vamos a poder estar, estamos en España. Y le preguntaba y le decía, bueno, ¿y por qué no os casasteis, por ejemplo, antes de entrar a FED? Pues, ¿por qué esperar, no? Y ellos decían, no, porque queremos que nuestros padres, que mi padre esté. Y mi padre va a estar, no podía estar antes, va a estar para esa fecha. Hemos decidido esperar para que él pueda estar en esta celebración. Eso es honrar a los padres. Eso que dice la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre porque largura de vida será, de largura de días será para ti. Eso es honrar al padre y a la madre. Ellos lo podían haber tomado la decisión, pero decidieron honrar a Dios a través de honrar a su padre. Y entonces eso es honrar y es lo opuesto, eso es una vida sabia, que es lo opuesto a lo que está diciendo aquí. El que roba al padre, ahuyenta a la madre, trae vergüenza. Lo que ellos han hecho ha traído alegría y trae un reconocimiento de, oiga, ellos honran a sus padres. Sigue hablando acerca de la sabiduría y de cómo agradar, y dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Es decir, escápate de todo aquello que te evite vivir de una manera sabia, de una manera que no agrade a Dios. Y termina diciendo, el testigo perverso se burlará del juicio, la boca de los impíos se encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para la espalda de los necios. Vuelve a insistir acerca de que la persona necia no busca agradar a Dios, pero él será castigado. Así que nosotros como personas sabias debemos de buscar agradar a Dios a través de esos elementos, a través de ese temor a Jehová, de vivir sabiamente, de vivir rechazando el pecado, de ser personas trabajadoras, de honrar a nuestros padres, de vivir sabiamente siendo con ese pensamiento y ese razonamiento. La fe es una fe que se aplica desde la inteligencia y desde la cabeza. El necio es alguien que está envanecido en sí mismo y piensa que todo lo sabe y todo lo hace bien y que dice aquí no, juicio habrá para ellos. Así que este capítulo 19 nos ha, pues recopilando un poco, nos habla de cómo es una persona sabia.
¿no? Es una persona íntegra, una persona con ese conocimiento, con ese entendimiento para tomar las decisiones correctas, es una persona honesta, es una persona que escucha consejos, es una persona que busca agradar a Dios. Y en una sociedad como en la que estamos ahora, que todavía, pues gracias a Dios en Colombia, sigue habiendo en cierto modo cierto temor a Dios, pero que se está perdiendo, especialmente con las generaciones más jóvenes. Necesitamos modelar este tipo de cosas en nuestras vidas. Y necesitamos que los jóvenes lo aprendan porque ellos son los que tienen que dar ejemplo a todos estos jóvenes que están empezando ya a vivir, no de acuerdo a la tradición, a las tradiciones que siempre han habido en Colombia con el catolicismo, que podemos o no estar de acuerdo, pero ha sido un freno a no vivir de una manera muy, digamos, o sea, de vivir de una manera, en cierto modo, temerosa de Dios. Pero ya la juventud, los más jóvenes, ya empiezan a rechazar cualquier cosa que sea Dios. Y ya viven de cualquier manera. Y no solamente nosotros necesitamos dar el ejemplo de cómo es una persona sabia, de cómo es una persona que vive de acuerdo a lo que el Señor pide, sino que también necesitamos que nuestros jóvenes empiecen a tomar conciencia de cómo deben de vivir, porque ellos son los que pueden dar el ejemplo diferenciador en nuestra sociedad. Así que, hermanos, oremos para que el Señor nos pueda transformar, el Señor nos pueda hacer personas sabias, viviendo de esta manera íntegra, con entendimiento, honesto, escuchando el consejo de Dios, buscando agradar a Dios. Pero también oremos por los jóvenes, para que ellos también tomen conciencia y vivan de esta manera. Que nosotros podamos enseñar a esta juventud a vivir así. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, porque tú nos has hablado de vivir sabiamente. Nos has hablado, nos has enseñado, Señor, en cuanto al entendimiento, en cuanto a la integridad, a la honestidad, a escuchar el consejo, Señor, de aquellos que nos pueden enseñar, de buscar agradarte a ti en todo momento. Pero oramos también, Señor, no solamente por nosotros, por lo que podemos hacer, por cómo podemos vivir, sino también por los jóvenes. Que, Señor, en medio de esta sociedad, ellos son los que más están siendo atacados, los que tienen que tomar la decisión y que muchas veces, por el miedo al que dirán, toman direcciones, Señor, que quizá no sean las mejores. Señor, te rogamos por ellos, para que tú les des convicción y entereza, para que ellos comprendan que deben de ser verdaderos discípulos, seguidores de ti, y que su llamado es a vivir de esta manera. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanito. Señor les bendiga. Hermano, que tengan buena noche. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Íñigo. Dios les siga bendiciendo. Gracias, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Diga, hermanos.